este ha sido un teatro tradicional, era el Teatro Colombia hace muchos años. Ustedes son muy jóvenes y no saben. Y ya hace pues 50 años es el Jorge Eliezer Gaitán, que era un teatro de cine, en realidad. Nosotros en el año 89, cuando empezamos a hacer comedias musicales, necesitábamos un teatro grande. Y este era como el más grande, a pesar de que no tenía suficiente escenario. Realmente no sé cuántos metros para allá era el escenario. Es impresionante porque yo llego acá y empiezo a lagrimear porque pues, me acuerdo de tantas experiencias vividas acá. Mi niñez, mi adolescencia y ahora mi adultez, si así se puede decir. Y ver cómo se ha transformado también, porque también recuerdo mucho cómo era. Al principio como que no era de nadie en la época en que yo lo conocí, siendo que era pues el teatro del pueblo. Me acuerdo que ensayábamos y pasaban las ratas por aquí, por el escenario, por la platea. Recuerdo que hacía mucho frío y nosotros tratando de darle vida. El teatro estaba en esa época muy descuidado. Entonces fue entrar a, yo no digo restaurarlo porque sería muy descarada de mi parte decir eso, pero sí tratar de embellecerlo, limpiarlo, que quedara bonito para que la gente viniera. Arreglamos, bueno, lo del escenario, encortinamos, porque obviamente todo esto tan chévere no existía. Y nos lanzamos a hacer comedia musical por primera vez en Colombia y por primera vez en un teatro que no era para teatro. Y funcionó. Ha cambiado significativamente, y claro, porque nosotros hemos estado en varias remodelaciones y el teatro, el diseño original del teatro era cine. Nosotros, pues como estábamos muy pelados, subíamos las películas y hacíamos los premiers de cine, y ya después de que hicimos el festival y el primer festival iberoamericano de teatro, ya después vino Sugar y empezamos a hacer los musicales y se empezó a mover el teatro como tal. Y sí recuerdo que el hecho imborrable fue que aquí vimos en un festival iberoamericano de teatro a un grupo canadiense llamado Carbono 14. Eso fue en Semana Santa de 1988. Y fue como, yo creo que fue una obra que nos cambió la vida a toda una generación. Yo pertenecía a la Escuela de Ballet del Distrito, que dirigía Plutarco Parto Santa María, y entonces pues nuestra escuela quedaba aquí en el tercer piso y nuestro sitio, nuestro escenario era este. Algunas compañías venían a presentarse, entonces empecé a ver como teatro de otra índole musical. Me acuerdo mucho de haber visto El diluvio que viene, de una compañía española, y estaba el Arca de Noé y daba vuelta al escenario. Eso fue impresionante. Pero entonces sí, había una especie de alquiler, pero no había una apropiación. Yo a veces digo, ¿será que en cualquier momento veo a David Stivel por aquí? El corazón me hace así porque fue muy lindo todo lo que pasó acá. Un sueño hecho realidad acá, convertido a realidad en este teatro. Anteriormente esto se hacía con pasión. Como ellos lo decían, esto de cuerdas para subir la tramoya, subirse uno. En ese tiempo no había casi nada robótico, entonces tocaba dirigir, cuadrar las luces, entonces eso lo llenaba uno de pasión, era la vida entera. Era, pues, no, enorme, eran 2000 y pico de butacas, era gigante, 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 gigante. Y es un teatro que a uno le daba miedo, todavía le da a uno miedo estar en el escenario del Jorge Eliezer por el tamaño. Lo que pasa es que como el diseño original del teatro Colombia municipal, del que era el Teatro Colombia, era cine. Entonces, para hacer un musical, tocó empezar desde acomodar la silletería, la acústica, acomodar las barras para poner los decorados y todo eso. Ahí tocó que hacer muchas cosas, muchas adaptaciones, porque aún sigue siendo el teatro más grande de Colombia. Porque queríamos un lugar donde cupiera mucha gente y no había teatros tan grandes en ese momento. Estaba el Colsubsidio, pero Colsubsidio son 1000 personas, aquí eran 2500 casi. Entonces necesitábamos eso, queríamos eso. Y queríamos un teatro imponente y con un nombre como el de Jorge Eliezer Gaitán, así que nos le metimos. Aquí yo bailé descalza, después bailé en zapatillas, después bailé en puntas, bailé flamenco. Todo sucedió en este escenario. Tengo muchísimos recuerdos, tristes, alegres,
enfrentar al público por la primera vez. Y ya después, cuando ya estaba saliendo de la escuela de ballet, mi primer espectáculo como actriz fue aquí. Se llamaba Apoteosis Colombiana. Fue un musical que hacía un recorrido por la geografía colombiana. Eso fue una época en la que la gente dejó de ir mucho al teatro. Empezaron las salas de teatro a estar muy desocupadas, la gente no iba, no salía, por una cantidad de razones. No sé si era el estilo de teatro que se hacía, en fin, muchas cosas. Y nosotros, para incentivar que la gente se levantara, saliera y fuera al teatro, fue que nos arriesgamos a hacer comedia musical, que era muy costoso. Porque en ese tiempo, cuando hicimos Sugar, nosotros teníamos 2.263 sillas y después tocó correr el escenario un poco y se ha estado haciendo. Pero el teatro, como ha sido de la alcaldía, pues cada administración tiene sus cosas, estaba muy deteriorado y a partir de esa parte el empuje que le dio María Cecilia con la Fundación Gente de Teatro, con David Stivel, con el Teatro Nacional y todo eso, el teatro se empezó a disparar, muy agradable para nosotros y para la ciudad también. Sugar, que fue la primera que hicimos, era un elenco muy chévere, divertido, nos divertíamos mucho primero. Yo digo que donde haya alegría todo funciona. Entonces imagínate, eran Luis Eduardo Arango, Bruno Díaz, César Mora, Pacheco, ¿quién más estaba en Sugar? Yo. Y bueno, se me escapan algunos, pero nada más ese grupito, imagínate. Con Pacheco ya uno tenía para divertirse siempre. Y ellos que se animaron también a arriesgarse y a ver cómo nos iba y todo, pasábamos delicioso, porque mira, la atmósfera que te da un teatro, yo no sé si tú lo sientes o no, pero uno entra a un lugar como estos y es sobrecogedor. Las jornadas eran demasiado largas. Eran demasiado largas, pero uno se le hacían cortas porque, claro, la emoción de ver el ambiente, entonces se le hacía corto. Cuando uno se da cuenta, uy, pasó un mes y a qué horas, que no sé qué. Entonces el ambiente, la atmósfera teatral nos encantaba y nosotros pasábamos horas acá. Las últimas semanas de los ensayos de esto eran día y noche, 24 horas seguidas, y porque había que ajustar todo, era bastante complicado, pero mira, nadie se quejaba, a nadie le parecía que lo estaban matando con eso, porque había ese cariño, esas ganas y, no sé, de alguna manera sentíamos que eso era lo que teníamos que hacer. Después de esto vino el Festival Iberoamericano de Teatro. Ese festival además nació, estábamos porque fuimos con una obra del Teatro Nacional al Festival de Guanajuato. Y estábamos en el camerino, ahí hablando, y David le dice a Fanny, ¿por qué no haces un festival de teatro? Y Fanny, no, ¿cómo se te ocurre? Que sí, que no sé qué. Mira, Ramiro Osorio, que era el director del Festival de Guanajuato, habla con él y Ramiro le pareció buenísima la idea, vino y ahí arranca el festival. Eso fue en el año 86. O sea que ya, yo no me acuerdo si en ese primer año no se usó este teatro, pero en los siguientes ya, después de que nosotros hicimos Sugar, que fue en el 89, que ya el teatro estaba más apto, empezó también a usarse cada 2 años para el Festival Iberoamericano. Él ha cambiado mucho, o sea, es que lo que no se ve es lo que más ha cambiado. Digamos que lo que se ve, ojalá no lo cambien tanto, porque la arquitectura, la composición, es muy bonito. El frente de este teatro, la fachada de este teatro es preciosa. Pero acá, digamos, en barras, en iluminación, en desarrollo de sonido, en todo es fantástico, es maravilloso. La gente tenía ganas de ir a teatro. La gente iba a ver obras rusas, aunque no entendieran un carajo de lo que se decía en ruso, pero había que ver qué hacían los rusos, qué hacían los eslovacos, qué hacían los italianos. O sea, hubo una cosa ahí, un movimiento muy bonito de ganas de ir al teatro. Entonces yo creo que esto fue parte fundamental, porque además está en el centro,
que para mucha gente puede ser que no, uy, no, el centro, pero al mismo tiempo significa mucho el centro de Bogotá. Se llama Jorge Eliezer Gaitán. O sea, significa casi como Jorge Eliezer Gaitán. Es un referente histórico, político, artístico, vinculante. Este es como el teatro popular de Bogotá. Es un teatro que acoge todas las manifestaciones y tiene tiene una categoría técnica impresionante. Y está acá en el centro, en un centro que lo pueden llamar peligroso, inseguro, pero que no lo es, en realidad no lo es. Este es el teatro de Bogotá. Este es el emblema de Bogotá. Este es el teatro del municipio. Este es el teatro que pertenece a la Alcaldía Mayor, que ahora en este instante lo tiene el IDARTES como tal, que es el que le está dando ese renombre ahora, porque el teatro ya es casi, somos famosos a nivel nacional. Es importante que exista el teatro municipal Jorge Eliezer Gaitán justamente por eso, porque toda ciudad necesita un escenario público que tenga todas las posibilidades para que las diferentes expresiones, formas de ser, hacer, pensamientos, conversaciones sociales, artísticas, estéticas, se den. El centro de Bogotá sigue siendo el eje cultural de esta ciudad. Y me refiero a toda la comunidad de Santa Fe, la comunidad de Teusaquillo, la zona de Santa Fe, la zona de Teusaquillo. Son gente que mueve y hace vibrar culturalmente esta ciudad. Y el Jorge Eliezer está ahí, en el centro. La alcaldía empezó a preocuparse también por el teatro, por hacer cosas, así fuera más chiquitas o no sé, pero empezó también a querer hacer cosas y hoy en día mira, conciertos, esto, todo, de todo. Hoy en día es uno de los escenarios mejores que tiene el país, entonces es como increíble. Yo creo que un teatro se compone de todos los miembros que forman parte de él. El equipo técnico es vital, es necesario. El equipo administrativo, el equipo contable, el equipo de logística es importante, pero el equipo técnico es impresionante. Yo creo que gran parte de la mística de este teatro depende de la gente que está encaramada allá atrás, de la gente que no se ve. Y este teatro fue una escuela para montones de técnicos. Que muchas veces la gente viene a ver el espectáculo y no ve lo que hay detrás de escena, sino ven el artista, los bailarines, el actor o el cantante, pero no ve qué sucede detrás de escena. Para uno es gratificante ver ese aplauso porque sí valió la pena el esfuerzo que uno hizo durante determinadas horas para ese montaje. Y como dice, el aplauso es el alimento del artista y del técnico también, porque sin técnico tampoco es que funcione solo el artista. Desde que se convirtió en Teatro Municipal Jorge Eliezer Gaitán en 1973, sí ha tenido una serie de cambios para que cada vez pueda cumplir más su función como un escenario relevante y se va actualizando con las necesidades, pues, que nos va dando la vida también. Entonces, claro, el escenario era más corto porque era de cine, ahora ya es un escenario amplio que tiene 18 metros de fondo, 13 de boca, y si se quitan las paticas de toda la parte acústica queda de 21, o sea, es gigante, porque las puestas en escena necesitan un tamaño, tiene una tramoya enorme, que tiene una cantidad de barras. Las luces, por ejemplo, últimamente las cambiamos de halógenas por luces LED. Este fue un teatro que tuvo tramoya manual. O sea, ahí se aprende todo. Usted sabe qué debe hacer, cómo debe anclar, cómo debe amarrar, cuáles son las barras, qué barra es tal, cómo debe contrapesar, dónde son las marcas, comunicarse desde las patas o desde las escaleras laterales, cómo se van a manejar los artistas, conocer los textos, ¿sabe? O sea, yo creo que la mística depende de eso, porque es en realidad la gente que permanece en escena y pisa el escenario continuamente. Porque uno entra y viene otro grupo y viene otro grupo, pero quienes de verdad hacen que palpite este teatro son los equipos técnicos. Lo que pasa es que como eso son unas sensaciones, que eso es como el carnaval de Barranquilla, el que lo vive es el que lo siente realmente. Y entonces
por lo menos la parte donde yo soy el que hago el telón mayor del Teatro Jorge Eliezer, y ahora de pronto vamos y miramos, y la sensación que se siente de estar subiendo el telón y la gente aplaudiendo, y mejor dicho que uno dice, hijo madre, la gente está entusiasmada, todo eso se pasa para nosotros. También al contrario, cuando se baja el telón, que se termina la función y la gente aplaude y aplaude, eso es una situación que solamente lo vivimos los que estamos tras escena realmente. Nosotros alcanzamos a hacer aquí hasta el año 90 y, ¿qué sería? 5, 3, 4, no sé. La Jaula de las Locas en el 92, en el 93. Ahí ya el teatro ya era otra cosa. O sea, ya habíamos hecho 3 comedias musicales. Ya esto se llenaba. Por ejemplo, con La Jaula de las Locas, que fue ya solo nosotros, ya sin Fanny, sin el Teatro Nacional, el periódico El Tiempo nos ayudó muchísimo. Yo vivo muy agradecida en esa época a Enrique Santos y Felipe Santos, que fueron nuestros socios para hacer La Jaula de las Locas, y le metieron plata a esto también, y le metieron empuje, y nos ayudaron muchísimo, porque pues nos quedamos solitos, David y yo, pero ellos nos dieron la mano y el teatro nos dio la mano. La más reciente fue Historia de una oveja, que hicimos 5 funciones acá. Y esto era, nosotros dijimos, pero no se va a llenar. El Jorge Eliezer no se llena, es 5 funciones, están locos. Se agotaron todas. Y era impresionante. Era impresionante, y la relación con el público fue de verdad de funciones emocionantes que hemos hecho esas. El teatro por sí mismo se va renovando, en que se ve actualizado, pero sobre todo creo que también se va renovando en lo que los ciudadanos esperan. Entonces hemos abierto espacios como Gaitán al Aire, que es un espacio al aire libre, afuera, ¿no? En la bahía del teatro, también lo hemos hecho como desde el balcón, con danza aérea, porque también las ciudades ahora, y Bogotá es una ciudad que quiere tener más cosas también al aire libre. El ímpetu por el teatro existe en este momento, y Bogotá es un ejemplo bastante interesante en América Latina, porque estamos llenando salas. Hay que reconocer que desde hace bastantes años poco a poco se ha ido fortaleciendo y remodelando el teatro, la caja acústica, ¿no? Cada año. En estos 4 años pues hicimos todo este cambio de luces para que de halógenas pasaran a luces LED, incluimos un tema de microfonería y de audio más especializado. Hemos hecho una inversión amplia que yo creo que al final del cuatrienio va a estar cercana a los 10.000 millones de pesos. Es necesaria una programación permanente que salga con la suficiente anticipación, que yo sé que eso es muy difícil, y para eso se necesita. Entonces, si yo estoy haciendo la programación de 2024, ya tengo que estar firmando contratos. Ya tengo que estar firmando contratos, ya tengo que tener un presupuesto determinado para eso. Van a venir tales grupos, van a venir tal otro, vamos a hacer tal coproducción con tal grupo, vamos a organizar una gira. Y a mí sí me parece que todos los grandes teatros también deberían ser productores, o sea, producir piezas propias, que me parece muy interesante. Yo soy más de decir, hay que mejorar la calidad de vida en la ciudad en cuanto a transporte y seguridad, para que la gente tenga las condiciones y tenga lo que debe, que es la protección de la ciudad y del Estado, para que su seguridad se garantice, porque yo no salgo a la calle pues sí sé que me va a ir mal. Entonces yo pienso que si la calidad de transporte mejora, la gente asiste a los teatros, porque no es que la gente tenga pereza y no le guste. Y siento que en este momento particularmente la gente joven está volviendo a los teatros. Yo tengo la sensación que este teatro debe ser percibido más de puertas abiertas. Creo que uno de los grandes retos es que todos nos sigamos enterando. Hacemos nosotros muchos esfuerzos para contar, pero también digamos que siempre hacen falta más refuerzos para que todos los bogotanos digan, ve, yo voy a hacer un recorrido guiado para conocer el tema de los fantasmas, me voy para este concierto, me voy para la calle a ver este Gaitán al Aire, que los disfrutemos, porque ese es el sentido de un teatro de estas magnitudes, ser el teatro donde de verdad todos nos sentimos conectados y llamados.
Yo te diría que es una sensación de hogar. Para un actor, un teatro como este llegué a mi casa. Para mí, mi nosotros- vida. Memoria. Teatro Gaitán es la memoria de esta ciudad. Significa memoria, significa patrimonio, significa voz. Voz, porque es un teatro como donde tú puedes decir, gritar eso con lo cual no estás de acuerdo y decirle a la sociedad qué hacemos, que es finalmente lo que hace el teatro. Pues si le significara lo mismo que nos significa para nosotros en la vida.